Cultura y protesta de los jóvenes. Entre las protestas de los jóvenes contra pues, el movimiento contracultura, como se conoce, destacan los movimientos estudiantiles y los hippies. Los hippies fueron un movimiento contracultural que apareció en la década de los 60, en los cuales la gente, especialmente los jóvenes, iba en contra de la sociedad actual, de la cultura actual. Entonces se ve, por ejemplo, un rechazo al consumismo, a las guerras, a esa tensión que había entre las personas, y había más bien como un apelo de amor y amistad. Los hippies tuvieron una gran influencia en la música y de la música, como se puede ver, por ejemplo, en Woodstock, con bandas famosas como The Who o con artistas como Jimi Hendrix. Además de eso, pues como se mencionó antes, los hippies apelaban por la paz y también por un amor hacia el planeta. Entonces había ideales ecologistas y pacifistas entre ellos. En términos de la guerra de Vietnam, los hippies hicieron muchísimas protestas en contra de esto, como si fueran pacifistas. Aunque la mayoría de los hippies estuvieron en Estados Unidos, también este movimiento se expandió en el mundo y rápidamente. Aunque los hippies se involucraron un poco en la política, sí había un rechazo a la política de guerra y un apelo por la paz y el amor entre la humanidad, como ellos dirían. Otra de la forma en que los jóvenes ejercieron contracultura en la década de los 60 fue mediante los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles pueden ser demandas, protestas, manifestaciones, en la que casi siempre hay un enfrentamiento con la fuerza pública y los estudiantes. Los movimientos estudiantiles se presentaron en diferentes partes del mundo: Chile, Colombia, México, Uruguay, etc. A continuación se hablará del movimiento estudiantil de Chile de México en 1968 y el Mayo francés en el mismo año. El Mayo francés. El Mayo francés fue quizá la mayor protesta estudiantil en la historia de Francia y quizá en Europa occidental, organizada y en su mayor parte participada, por decirlo así, por estudiantes izquierdistas y obreros. En todo el país hubo 9 millones de trabajadores que protestaron. El Mayo francés, por parte de los estudiantes, ocurrió principalmente en París. Entre sus antecedentes pues ya se encontraba ese rechazo a la sociedad del consumismo y pues los ideales hippies que se expusieron anteriormente. Y pues el desempleo había crecido y Francia pasaba por una crisis industrial. A raíz de esto los estudiantes izquierdistas empiezan a hacer protestas y se genera una especie de lucha entre los estudiantes derechistas contra los estudiantes izquierdistas. Los derechistas los acusaban de terroristas y le pedían al gobierno, le exigían más bien, que a los estudiantes de izquierda los pararan en seco. Continuando, cuando los derechistas anuncian y le exigen al gobierno que pararan en seco a los izquierdistas, las tensiones llegan a su punto máximo y hay boicot de parciales, toma de universidades, etc. La universidad en donde se llevó a cabo como el epicentro de todo fue la Universidad de Sorbona en París, en donde en una de las manifestaciones, el 3 de mayo, la policía tuvo que intervenir. Las protestas siguieron, las luchas, se crearon barricadas como alguna vez se hizo en la Revolución Francesa, y el 10 de mayo de 1968 ocurre el evento más grande, por decirlo así, del Mayo francés. En él es donde se presenta el mayor enfrentamiento entre la policía y los protestantes. En el barrio latino se habían quedado numerosas barricadas por parte de los estudiantes izquierdistas y la policía entró a la fuerza dejando cientos de heridos. Muertes no se sabe si hubo, posiblemente sí. Y así es como se da fin al Mayo francés por parte de las protestas estudiantiles. Sin embargo, desde acá ya se ve a los estudiantes como un sector de la sociedad que es capaz de modelarla y que no es solamente un actor pasivo. La marcha estudiantil en México en 1968 fue mucho más violenta y fuerte que la de Francia, que la del Mayo francés. Sus principales actores fueron estudiantes del UNAM y de la IPN, aunque también se dice que el grupo guerrillero Batallón de Olimpia estuvo infiltrado en muchas de las marchas que terminaron en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas.
Las manifestaciones empiezan cuando hay un paro de colegio y los granaderos y el ejército entran a esos colegios destruyendo pues las instalaciones. Por ejemplo, se habla de que se destruyó una puerta tallada del siglo XVIII cuando un disparo de bazooka pues lo impactó. Eh, el rector del UNAM condena estos hechos y empiezan a dar protestas en donde se insulta al presidente. Las protestas empiezan a ser disipadas con tanques, como lo sería en 1991 en la plaza de Tiananmen. Los estudiantes hacen la marcha en silencio en protesta de esta donde salen con pañuelos blancos. A la marcha del silencio le sucedieron unas marchas hasta que el 2 de octubre hubo una marcha en la plaza antes mencionada, la Plaza de las Tres Culturas, y en la que se presumía que había integrantes del movimiento o de la organización terrorista Batallón Olimpia que estaban vestidos de civiles. Ya cuando iba a finalizar la manifestación, se disparó una bengala desde la plaza que aparentemente era una señal para los francotiradores que dispararon al ejército. El ejército, que estaba presente como en las anteriores manifestaciones, creyó que los estudiantes eran los agresores y abrió fuego contra ellos en defensa de ellos mismos. Como se dijo anteriormente, aunque no se sabe con exactitud el número de muertos, se calcula que está entre 200 y 1500 muertos. El gobierno no ha hablado mucho de estos hechos y ha tratado de ocultar información, y es por eso que no se sabe el número exacto de muertos ni los acontecimientos exactos. Sin embargo, esta fue quizá una de las más sangrientas manifestaciones estudiantiles en los años 60.